Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un día más de vida. Ya tenemos ese privilegio, lo demás el Señor lo añade. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura bíblica, Génesis 25, 19, ¿ok? La bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová Dios, y Dios le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto fue su nombre llamado Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fíjense, la primogenitura era muy importante, muy importante. Hagan de cuenta que el primogénito recibía las bendiciones, era un honor que recibía el primer hijo que nacía, era un honor. Incluía doble porción de la herencia de la familia junto al honor de llegar a ser el líder de la familia. Podía vender su primogenitura o regalarla si quería, pero perdía su posición de líder. Fíjense, Esaú demostró su desprecio hacia eso, o sea, no le dio el valor que era. Por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces por una desesperación hacemos cosas que ya después, No, hay que tener paciencia y esperar en el Señor porque esto yo pienso que se va a arrepentir. Porque pues esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Este Abimelec no era el Abimelec que había estado con Abraham, el papá de Isaac. Quizá este Abimelec era de la dinastía de aquel Abimelec, pero era otro Abimelec, ¿ok? Y se le apareció Dios y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense lo importante de estos versículos. ¿Qué nos enseña?
que la bendición de Dios hacia nuestra obediencia no se queda en nosotros, se extiende hacia nuestras generaciones. Qué importante, o sea, ¿a qué padre no le gusta ver a su hijo bendecido, prosperado, vida buena? Sí, ¿a qué padre no le gusta? Entonces, también eso depende mucho de nosotros como padres espiritualmente hablando. La obediencia al Señor. Aquí Dios confirma su pacto con Isaac por la obediencia de su padre Abraham. Bendito sea Dios. Esto es una enseñanza muy poderosa para nosotros como padres o para ti que algún día vas a ser papá o mamá, ¿verdad? Bueno, continuamos. Y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, disculpen por mi teléfono, no lo vamos a contestar, ¿ok? Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Wow. Fíjense. ¿Se acuerdan que Abraham tenía esta misma debilidad? ¿De mentir? Bueno, vamos a tomar en cuenta que Abraham era humano igual que nosotros, tenía debilidades igual que nosotros. Entonces, este hijo aprendió eso de su papá. Entonces, aparte de que las bendiciones se extienden, también los ejemplos. La mentira. Mi hija me puede ver mintiendo y quizá ella aprenda a mentir de mí. Ay, no. ¿Cómo podemos vencer eso? Solamente pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad? A ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Ay, porque pues no nacimos enseñados, pero aquí tenemos cómo aprender, ¿verdad? Bueno, continuemos. Dice, y sucedió, fíjense, después de que hizo esto Isaac, que mintió por Rebeca, sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, de vacas, tuvo mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en esos días, los filisteos los habían cegado y llenado de la tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua
que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de agua vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron con él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Dios nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Fíjense bien, aquí vemos cómo estas personas, al ver que Isaac prosperaba, le tuvieron envidia. Lo echaron de ahí. Lo echaron de ahí. Y él no peleó, él se fue. Abrió un pozo, salió agua. En aquellos tiempos el que tenía un pozo era, lo máximo. Entonces, cuando veían que tenía un pozo, iban y se lo tapaban, ¿no? Iban y peleaban. Y sin embargo, Isaac no seguía el juego, no peleaba, porque en aquellos tiempos el que tapaba el pozo era declararle la guerra al dueño del pozo. Y sin embargo, él era un hombre de paz y no peleó, ¿verdad? La envidia no es buena. Miren, ellos le tuvieron envidia, quizá pensaron que con echarlo de ahí, ya se acababa su prosperidad. No. Cuando Dios bendice, Él bendice. Bendice a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Él no nos quita su bendición, y menos a causa de alguna envidia. No. Y él veía que reía, ¿no? Se iba a otro lado y abría otro pozo y así. Entonces su bendición iba con él, Dios iba con él, ¿sí? Entonces, el sentimiento de la envidia es muy malo, muy malo. Fíjense cómo divide familias enteras, divide personas, es algo para dividir. Recuerden que todo sentimiento que no es de Dios no es bueno en nuestras vidas, y la envidia no es de Dios porque acarrea cosas malas, sentimientos malos que nos llegan a hacer actitudes y acciones malas hacia otras personas. Pero aún sin embargo, Isaac era un hombre de paz, no tomaba en cuenta los pleitos, las riñas, y su bendición seguía, ¿verdad? Entonces, ¿para qué envidiamos a otros? Con envidiarlos no vamos a acabar con sus bendiciones, al contrario, acabamos con las nuestras. Aprendemos eso. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Mañana continuamos con el versículo 23. Nos quedamos en Génesis 26, 23. Que tengan un bonito día y que todas las enseñanzas que el Señor nos está dando las guardemos en nuestro corazón. Es nuestro bien. Y también para los que vienen atrás de nosotros. Que Dios los bendiga.